Bueno, pues ya pasamos la parte complicada, ya lo demás es bastante sencillo, ya nada más es plotear. Entonces, lo único que hace es que con el matplotlib, ¿no? Que ya lo tenemos acá, va a hacer esto, que esto es no es otra cosa que definir un canvas, ¿no? De 10 por 10, aquí está. Entonces, aquí lo que hace es plotear, digamos, forma o genera un canvas en blanco de tamaño 10 por 10. Entonces, este, aquí se genera este canvas de tamaño de 10 por 10, ¿no? Y entonces ahora lo que va a hacer es que, bueno, establece los límites, ¿no? De los ejes, establece el límite del eje X. Ya vimos para qué sirve este asterisco. Utiliza el xplot. Entonces usa del 1 al 12, porque ya eso lo vimos al inicio. Y luego va a establecer el límite para el eje Y también será creo que del 1 al 15, una cosa así, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, ahí está, del 1 al 15, ok. Y a partir de la librería Line Collection, ¿no? El Line Collection lo que va a hacer es que, digamos, que yo le doy justamente esta información y me va a dibujar una línea recta entre cada uno de los puntos, ¿no? Entonces, me va a dibujar una línea recta justamente de este punto a este punto y luego de este punto a este punto, o sea, esta coordenada XY, luego de este punto a este otro punto y luego de este punto a este otro punto. Entonces, incluso vean que aquí está lo que se hizo anteriormente. El primero se repite para que se pueda dibujar justamente la línea que une el último punto con el primero, ¿no? Y se cierre justamente el polígono. Entonces, Line Collection me permite hacer eso. Ahí está. Entonces ya en LC está justamente guardada toda la información, digamos, de estas líneas que unen este punto con cada uno de los puntos para cada célula Voronoi de cada número aleatorio. Y nada más le digo, con esta instrucción, le digo que lo dibuje en el diagrama. Y entonces, en el plot. Entonces, como podemos ver, creo que sí lo están viendo, aquí ya está dibujada el diagrama Voronoi. Entonces, esto también de repente en algunos lados se le conoce como teselación. Eh, entonces, vean, nada más imagínense, aquí no están dibujados, pero aquí dentro de cada uno de estos polígonos hay un número aleatorio, ¿no? Y cada número aleatorio, bueno, es justamente, le corresponde una célula Voronoi, ¿no? Eh, entonces vean que justamente aquí el autor se aseguró de que no hubiera números vacíos o fuera de los límites cuando quitó los elementos vacíos y el -1, ¿no? Y bueno, y luego lo que hace, ¿no? Es algo bien interesante. Lo que va a hacer ahora es que dice, bueno, me voy a fijar en una célula muy particular, ¿no? Entonces, dice, me voy a fijar en el índice 15, por ejemplo, ¿no? Es decir, ya esto es como polígono, es decir, la célula Voronoi, que corresponde al número aleatorio 15. No el valor 15, sino el número aleatorio que está en la posición 15, ¿no? De los 15 de 200, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo me fijo en ese número aleatorio? Bueno, pues yo ya sé que esa información está en shapes, ¿no? Que es justamente el que se obtuvo al final, ¿no? De todo esto. Entonces, esa información está en shapes, entonces me fijo solamente en ese índice, ¿no? Entonces se fija en la célula Voronoi de la posición 15, ¿no? Y entonces la va a plotear exactamente del mismo modo. O sea, hubo un canvas en blanco. Ahí está, genera un canvas en blanco. No especifica aquí
el tamaño por default, bueno, hay un tamaño, perdón, como no especifica aquí el tamaño, hay un tamaño Python le da por default. Ahí está. Establece los mismos límites, ¿no? Tanto el X como el Y. Bien. Y hace lo mismo, o sea, es la misma función. O sea, de nuevo es el line collection, solamente que en vez de mandar llamar todo el array shapes, solamente manda llamar polygon, ¿no? Aquí hay que ponerlo así dentro de un array para que lo entienda Polygon, si no les va a marcar un error, ¿no? Ahí está, entonces aquí ya lo que hizo es que dibujó las líneas, o en LC está guardada la información de las líneas que unen los vértices del área 15, de la célula 15, y bueno, con la misma función la mete al canvas y vean, bueno, ahí está. Quizá este no nos funcione tanto, ¿eh? Vamos a ver si encontramos uno más al centro. A ver, vamos a buscar, por ejemplo, el 150, ¿no? Y hacemos todo lo mismo, o sea, eh, lo guardo en Polygon, o sea, y luego, este está muy acá, entonces no se va a ver muy bien. Entonces déjenme, vamos a copiar esto directamente, ya para no, ya es la misma operación. No tiene mucho sentido que lo repita. Oh, también está en el extremo, a ver. A ver si usamos el 100, quizá. Ahí está, bueno, este está así, en el centro. Bueno, más o menos en el centro. Ok, entonces lo que dice es, ahí está, tengo un área en el centro, ¿no? Y ahora entonces lo que va a hacer es que va a dibujar como una serie de áreas concéntricas, por así decirlo, o de, sí, sí, de áreas concéntricas a esta, y lo va a hacer del siguiente modo. Va a definir una nueva variable que se llama centro, ¿no? NumPyMin es básicamente el promedio o la media, ¿no? Y bueno, aquí me voy a ir un poco más rápido, ¿no? Entonces, vean que si yo le pregunto quién es Polygon, ¿no? Bueno, lo que hace entonces es que, recuerden, Polygon, o sea, tiene todos estos números. Estos números, ¿quiénes son? Son las coordenadas X, Y de cada uno de estos vértices que forman el polígono, ¿no? O sea, incluso podríamos verla, o sea, una por una, o sea, me parece que esta es 6.5, a ver, nada más. Vamos a ver, esta 7, esta, por ejemplo, este 7, este puntito de aquí, seguro que es este, ¿no? Y luego, 13, 6.5, y luego este de aquí, casi estoy seguro que es este, ¿no? Claro, sí. Y luego este de aquí es este de aquí es este y así, ¿no? Entonces, lo que hizo aquí con el centro, lo que hace es como definir un punto en el centro de este polígono, ¿no? O sea, va a tratar de definir como un punto medio que esté como a la mitad justamente de todas estas líneas. Hay que hacer una observación. Este punto no es precisamente el punto aleatorio a través del cual se definió la célula Voronoi, porque la lógica es distinta. La célula Voronoi, o sea, el punto se define porque es la distancia más corta y se define en relación a los demás puntos. Entonces, no es necesariamente el mismo. Lo que sucede aquí es que más bien ya fijándose en uno por aparte, saca el promedio y trata o sea, lo que va a hacer es tratar de colocar ese punto como aquí en el centro, ¿no? Entonces, vean, el promedio de estos,
¿no? Es básicamente esta coordenada, o sea, el promedio de las coordenadas en X es este, y el promedio de las coordenadas en Y es este, ¿no? Y ese será más o menos el centro. Bueno, no más o menos, sí es bastante aproximado, el centro de ese polígono, ¿ok? Bueno, entonces ya está el centro fijado y ahora entonces va a dibujar, va a hacer lo mismo, va a dibujar, aquí lo podemos ver, un nuevo canvas en blanco, ahora va a establecer unos nuevos límites. Va a establecer estos límites de menos 1.25 a 1.25. Esto obviamente ya lo definió, no son números porque sí, sino él de acuerdo al haber trabajado, pues los definió. Y hace lo mismo, ¿no? Solamente que aquí está esta parte interesante, vean. ¿Quién es el array? Este polígono menos center, justamente es o sea, todas estas coordenadas, ¿no? Pero restándole el centro. Entonces lo que hace es básicamente un desplazamiento. Lo que, lo que vamos a ver es que va a ser un desplazamiento, entonces déjenme nada más hacerlo para que lo puedan ver. Entonces vean, hace un desplazamiento y en realidad lo que está haciendo es que está agrandando justamente esta figura, ¿no? O sea, entonces esta parte es justamente una manera, o sea, no solamente hace esto, sino que además a través de esta parte lo que hace es generar el polígono con el escalamiento. Entonces, ya vean, ¿se acuerdan que en la otra estaba como más chiquita? Estaba por acá, ahora está como en el centro del canvas y además está más grande, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Y entonces ahora va a hacer una serie de, les decía, como una serie de polígonos concéntricos a partir de ese, ¿no? Entonces define un array, una lista vacía. Luego le dice una variable que le llama así, nFillLines, que en realidad son el número de líneas con las cuales va a llenar ese polígono, ¿no? Y luego este es como el tamaño de la escala, ¿no? De qué tan separadas estarán esas líneas. Y bueno, ya me voy a ir más rápido para, entonces, nada más esto hacerlo más para acá, para acá, para acá, para acá. Ahí está. Y entonces, ok, esto sí hay que ponerlo para que sepamos bien qué es antes de eso. Ok, entonces, ¿qué hace linspace? Linspace es otra función de NumPy. O sea, por ejemplo, si yo le digo 0, 100, ¿no? 20, ¿qué va a hacer linspace? Pues lo que va a hacer es que me va a dividir el intervalo de 0 a 100 en 20 espacios iguales, ¿no? Entonces, bueno, aquí como pueden ver, me divide ese intervalo en 20 espacios iguales, ¿no? O sea, y este, ¿no? Si yo le digo, por ejemplo, el intervalo de 0 a 10 y le digo en 5, ¿no? Bueno, o sea, me divide el intervalo de 0 a 10 en 5 espacios iguales, ¿no? Entonces, o en 5, sí, básicamente es eso. Entonces, eh, cuando yo le digo, genérame un espacio lineal, ¿no? Que va de min escalar, es decir, de 0.1 a 1, ¿no? Que tenga ¿cuántos espacios? Bueno, que tenga 5 espacios, ¿no? Entonces, es eso lo que le está diciendo y le va a generar un espacio, o sea, va a dividir el intervalo 0.1 a 1 en 5 espacios, en 5 intervalos iguales, ¿no? Ok. Y entonces, bueno, pues lo que hace entonces acá, acá está. Entonces, eh, bueno, entonces ya vimos que esta instrucción, o sea, esta, que es justamente esta, o
sea, básicamente es este intervalo, ¿no? Entonces va a iterar sobre este intervalo, sobre este 0.1, este y este. Entonces, va a iterar, perdón, con este índice que se llama scalar, ¿no? Y luego vean que para cada una de las vueltas hace una operación aritmética, que es, va a multiplicar el valor del array o del iterador por esta resta, ¿no? Entonces, es decir, si yo me fijo, por ejemplo, Scalet en la primera vuelta, ¿no? O sea, en la primera vuelta, perdón, primero, ¿quién es Scaler? Scaler en la primera vuelta es 0.1, ¿ok? Y entonces Scalet es Scaler por polygon menos center, ¿ok? Y entonces, bueno, si yo le pongo valores, Scalet, ¿quién es? Pues es justamente 0.1 por polygon menos center, pero esto ya habíamos visto anteriormente. Que era, por acá estaba, ¿no? Por acá lo habíamos obtenido. Polygon menos center. O sea, que era básicamente el valor que hacía que se agrandara, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, lo podemos calcular otra vez, no pasa nada. Es decir, quién es polygon menos center. Es este array justamente, ¿no? Entonces vean que si yo multiplico, por ejemplo, si yo multiplico 0.1 por esto, pues en realidad lo que va a hacer es que va a obtener justamente recuerden, polígono menos center es básicamente esta área, ¿no? Cuando la multiplico por 0.1 es exactamente la misma proporción, solamente que es más pequeño. O sea, 0.1 es del tamaño 0.1 veces esta parte, ¿no? Luego el siguiente es 0.28, entonces es exactamente este mismo, la misma forma, solamente que es 0.28 veces el tamaño de este. Luego este es 0.46 veces el tamaño de este y entonces va a empezar con el más pequeño, o sea, va a dibujar uno que es de 0.1 veces este tamaño, luego uno que es 0.28 veces este tamaño, uno que es 0.46 veces este tamaño y así sucesivamente, ¿no? Entonces, digamos que este array, pues básicamente es eso, hace esa operación, hace justamente este escalamiento, y lo único que hace es, esta información la va a guardar en field polygon, ¿no? Que era justamente, era un array, o sea, era una copia del array shapes, ¿no? Entonces, o sea, va a ir metiendo esta información en ese elemento, ¿no? Entonces, hace eso, claro, no lo definí anteriormente, déjenme definirlo. Ahí está. Y ahí está. ¿Ok? Y entonces, si nosotros con un poco de suerte lo dibujamos, ¿no? Ahí está. Vean. Entonces, lo que hace es que, vean, el hecho de ponerlo en shapes, o sea, de poner el polygon.append shapes, lo que hace es que lo mete al array original de toda la célula Voronoi, porque lo que hizo primero fue lo sacó y lo trabajó como por aparte, incluso lo ploteó, pero entonces al hacerlo con el punto append, pues lo mete de nuevo al array original en donde está guardada toda la información del Voronoi y vean que entonces esta célula justamente tiene las copias, ¿no? De esta parte. Entonces, pues obviamente si quisiéramos hacer lo mismo para algunas células, quizá no todas porque se vería demasiado, ya el resultado visual sería demasiado
¿cómo decirlo? Pues ya demasiado cargado, pero por ejemplo podríamos seleccionar algunas células boro y al azar y aplicarles el mismo procedimiento, incluso con distintos espaciamientos, ¿no? Con el NumPy Linspace. Entonces, digo, se pueden hacer muchísimas cosas.